La Guardia Revolucionaria iraní rompe su silencio y anuncia oficialmente la entrada en servicio de su primer portaaviones de drones, capaz de hundir portaaviones estadounidenses con enjambres de drones. Simultáneamente, anuncia a los países que se incluirán en el alcance de la guerra en Oriente Medio. ¿Cuál es la historia? El 25 de enero de 2026, la Guardia Revolucionaria anunció oficialmente el lanzamiento de las primeras misiones de combate del nuevo portaaviones de drones, el Mártir Bagheri. Este anuncio no fue solo una noticia militar pasajera, fue la chispa que transformó las aguas del Golfo de un estado de tensión latente a una arena abierta de posibilidades aterradoras. Esta vez, el escenario es completamente diferente. Estamos hablando de un cambio estratégico completo en la doctrina de combate. Irán ha decidido trasladar la batalla de sus costas a las profundidades de los mares y océanos utilizando un enorme buque portacontenedores de 240 metros de eslora y 42.000 toneladas de desplazamiento que se transformó en tiempo récord en una base aérea flotante. Este barco no solo navegará, lleva unos 60 drones de diferentes modelos, como el dron suicida Shahed 136, con un alcance de hasta 2.500 kilómetros, junto con drones Mohajer 6 para contrarrestar estos enjambres y atacar objetivos que superan con creces las expectativas. Mientras este buque iraní navega por aguas internacionales, los cielos del Golfo Pérsico son testigos de movimientos estadounidenses muy inusuales y sospechosos. La Fuerza Aérea estadounidense ha desplegado una aeronave especial llamada WC-135R con Constant Phoenix, conocida entre los militares como el rastreador nuclear. La misión de esta aeronave no es bombardear ni combatir. Su misión es rastrear el aire y buscar partículas radiactivas diminutas para determinar si Irán se prepara para una prueba nuclear secreta o si opera sus reactores a máxima potencia. La presencia de esta aeronave en particular envía un mensaje claro. Washington ve algo muy preocupante y no permitirá sorpresas nucleares, como confirmó la prensa israelí. Esta tensión se reflejó de inmediato tanto en el terreno como en el corazón de Teherán, que experimentó un estado de alerta sin precedentes. El alcalde de la capital emitió la repentina decisión de convertir las estaciones de metro y los aparcamientos subterráneos en refugios de guerra oficiales. Esta decisión impactó a los residentes de Teherán, cuya población supera los 10 millones. Por primera vez sintieron que la guerra total ya no era solo una amenaza en las noticias, sino una realidad que los rodeaba, especialmente ante la falta de equipo suficiente para la protección contra la radiación o para almacenar suficiente comida y agua para toda esta gente. Ante esto, debemos preguntarnos, ¿cómo pudo un barco con un cargamento viejo cambiar la situación y transformarse en un monstruo flotante que transportaba enjambres de muerte al corazón del océano y al Golfo Pérsico? Y en medio de todo esto, ¿qué vio la agencia de inteligencia estadounidense en el aire que los hizo estar tan seguros? La catástrofe nuclear está cerca. ¿Y qué podría llevar a la gente de Teherán a apresurarse a enterrarse en los túneles del metro? ¿Quién crees que se volverá loco primero y lo arriesgará todo para asestar el golpe final? Analicemos esta escena juntos, uno por uno. Como de costumbre, encontrarán las fuentes de este episodio en el primer comentario fijado en YouTube para quienes deseen información más detallada. Para comprender qué inclinó la balanza y puso a toda la región en la cuerda floja, debemos retroceder en el tiempo, específicamente al 6 de febrero de 2025 en la ciudad de Bandar Abbas, con vistas al Golfo. Ese día, la Guardia Revolucionaria inauguró el buque Shahid Bagheri en una ceremonia oficial. Sin embargo, su operación real y primera aparición en acción fue en enero de 2016. Este buque no era solo un nuevo buque de guerra que se unía a la flota. Fue una clara declaración de un cambio en la doctrina de Irán.
la armada y la transición de la dependencia de una flota de lanchas pequeñas y rápidas a una era de alta mar y la capacidad de proyectar poder en alta mar mediante bases flotantes. El Shahid Bakri no es en esencia un buque de guerra en el sentido tradicional. Es una ingeniosa conversión de un buque portacontenedores comercial, probablemente un Panamax. Aquí podemos plantearnos una pregunta lógica. ¿Por qué la Guardia Revolucionaria recurriría a la conversión de un buque comercial en lugar de construir un portaaviones de guerra desde cero? La respuesta, sencillamente, radica en eludir las sanciones y acortar el plazo. Construir un portaaviones suele tardar entre 5 y 7 años, pero esta conversión les llevó aproximadamente 2. Gracias a ella, pudieron eludir el embargo impuesto a los materiales de construcción naval militar. Este buque es gigantesco desde cualquier punto de vista. Su eslora alcanza los 240 metros, su manga los 32 metros y su desplazamiento total alcanza las 42.000 toneladas. Estamos hablando de un tamaño muy similar a los buques de asalto anfibio estadounidenses de la clase América, pero por supuesto sin el complejo equipo interno ni los avanzados sistemas de control de daños. En cuanto a los motores, funcionan con un motor diésel comercial que genera unos 20.000 kilovatios de potencia y le otorga una velocidad máxima de 22 nudos, lo que equivale a unos 41 km/h. Si bien esta velocidad se considera relativamente lenta en comparación con los portaaviones nucleares, que superan los 30 nudos, la ventaja letal aquí es su resistencia, ya que su diseño comercial le permite permanecer en el mar hasta 1.000 días o cubrir una distancia de 22 millas náuticas sin necesitar una sola gota de combustible. Esto lo convierte en una amenaza constante y continua que puede circunnavegar el Océano Índico o el Mar Rojo durante muchos meses. Pero la característica más importante que distingue al Shahid Bakri es la cubierta de vuelo que se añadió en la parte superior. Las antiguas bodegas de carga tienen 180 metros de largo y están equipadas con una rampa de salto de esquí en la proa para facilitar el despegue de drones de ala fija desde una distancia corta. Curiosamente, el análisis de imágenes mostró que el buque carece de los cables de frenado tradicionales que se utilizan para recuperar aeronaves. En su lugar, depende de una red para la recuperación o el aterrizaje vertical de helicópteros, o simplemente acepta que muchos de los aviones que escapen no regresen por ser drones suicidas. La verdadera fortaleza de este buque no reside en su casco, sino en su carga útil, ya que está diseñado como una célula flotante que transporta y opera un ala aérea mixta compuesta por más de 60 drones. La columna vertebral de esta ala es el dron suicida Shahed 136, de 3,5 metros de largo y 2,5 metros de envergadura, que porta una ojiva de entre 40 y 50 kilogramos. El peligro reside en el gran alcance de esta aeronave, que puede alcanzar entre 1.000 y 2.500 kilómetros. Esto significa que si se lanzara desde el mar Arábigo, podría alcanzar objetivos muy distantes, como el Canal de Suez, Diego García, o incluso las costas de los territorios ocupados. La táctica empleada consiste en lanzar enjambres de 10 a 20 aeronaves en una sola oleada para saturar los radares enemigos y los sistemas de defensa, como el Aegis. Esto crea una ecuación económica completamente desigual, ya que las defensas disparan misiles interceptores, cada uno con un coste de $2 millones, para derribar una sola aeronave que no cuesta más de $20.000 a $50.000. Entonces, en medio del caos de estos enjambres, ¿quién dirige los ataques y localiza con precisión los objetivos? Aquí entra en juego el papel del segundo nivel de armamento, el avión Mohajer 6. Este avión actúa como los ojos de la flota, está dedicado al reconocimiento y la vigilancia y puede transportar hasta 4 bombas guiadas con precisión de 445 milímetros. Su misión principal es identificar objetivos más allá del horizonte y transmitir sus coordenadas a los escuadrones Shahed.
El Shahid Bakri no es, en esencia, un buque de guerra en el sentido tradicional. Es una ingeniosa conversión de un buque portacontenedores comercial, probablemente un Panamax. Aquí podemos plantearnos una pregunta lógica. ¿Por qué la Guardia Revolucionaria recurriría a la conversión de un buque comercial en lugar de construir un portaaviones de guerra desde cero? La respuesta, sencillamente, radica en eludir las sanciones y acortar el plazo. Construir un portaaviones suele tardar entre 5 y 7 años, pero esta conversión les llevó aproximadamente 2. Gracias a ella, pudieron eludir el embargo impuesto a los materiales de construcción naval militar. Este buque es gigantesco desde cualquier punto de vista. Su eslora alcanza los 240 metros, su manga los 32 metros y su desplazamiento total alcanza las 42.000 toneladas. Estamos hablando de un tamaño. El buque está equipado con misiles suicidas o de crucero, e imágenes recientes han revelado la presencia de drones a reacción basados en el avión furtivo Kaher 313. Aunque los analistas han descartado la versión no tripulada, esta podría servir como señuelo o escolta de alta velocidad para penetrar en espacio aéreo seguro. A pesar de todas estas capacidades ofensivas, el buque adolece de una grave debilidad, lo que le ha valido el apodo de cañón de cristal, debido a sus limitadas capacidades defensivas. El armamento defensivo consiste en una ametralladora de 30 mm para defensa a corta distancia, 8 misiles de crucero antibuque NOR o Qader y 8 misiles tierra-aire Qusar 222 para autodefensa. A pesar de los rumores sobre sistemas de interferencia de guerra electrónica, su eficacia contra los sistemas estadounidenses es cuestionable. Más grave aún, el buque carece del blindaje y las divisiones estructurales que protegen a los buques de guerra, lo que significa que, en cualquier conflicto de alta intensidad, sería un blanco muy fácil para torpedos submarinos o misiles antibuque. Por lo tanto, la supervivencia de este buque depende de su capacidad para ocultarse entre el tráfico marítimo comercial u operar en entornos sin amenazas directas. Pero entre bastidores, algo mayor se gestaba en los cielos, en paralelo a esta escalada naval. Estados Unidos inició un despliegue muy específico y poco común de medios de detección nuclear, lo que indicaba claramente la preocupación real por la situación nuclear iraní. La historia comenzó cuando los datos de seguimiento de vuelo y las declaraciones oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense confirmaron la llegada de un WC-135R Constant Phoenix a la RAF Mildenhall, en el Reino Unido. Desde allí se trasladó a operaciones avanzadas en el área de responsabilidad del Comando Central de EU en Oriente Medio a finales de enero de 2026. Esta aeronave en particular tenía la matrícula 1483-64. No se trata de un simple avión de transporte común, es una versión modificada del Boeing C-135, conocido en el lenguaje militar como el rastreador nuclear. Pertenece al 45 Escuadrón Expedicionario de la Base Aérea Offutt, en Nebraska. El peligro de su presencia radica en que el ejército estadounidense solo cuenta con 3 aeronaves de este tipo. Por lo tanto, enviar una de ellas a la región significa que algo significativo está ocurriendo, o que se teme o sospecha. Esta aeronave está equipada con dispositivos externos que permiten el paso del aire para recolectar muestras de partículas y gases de la atmósfera durante el vuelo. Ante esto, cabe preguntarse, ¿qué busca exactamente esta aeronave que la diferencia de cualquier otro avión espía? La respuesta es que los sistemas internos de esta aeronave están diseñados para detectar y oler cantidades muy pequeñas de isótopos radiactivos, en concreto gases emitidos como el xenón 133 y el xenón 135.
Esta capacidad permite a los expertos analizar las proporciones entre estos isótopos y determinar con increíble precisión si lo que ocurre bajo tierra es simplemente el funcionamiento normal de reactores nucleares, una instalación que produce isótopos naturales o en realidad una prueba de armas nucleares real. La aeronave comenzó a adoptar un patrón operativo claro sobrevolando el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Estas rutas se eligieron cuidadosamente para posicionar la aeronave contra los vientos predominantes que provenían directamente de las principales instalaciones nucleares de Irán, ya sea en Bushehr o en los montes Zagros, cerca de las instalaciones de Natanz y Fordow. Esto le permitió recolectar cualquier residuo atmosférico transportado por los vientos del norte en la región. Lo curioso es que la Fuerza Aérea estadounidense tomó una medida excepcional y publicó fotos de esta aeronave en la base aérea de Al Udeid en Qatar. Entonces, ¿por qué Estados Unidos revelaría públicamente una operación de espionaje tan sensible en lugar de mantenerla oculta? La razón probable es la de practicar una forma de disuasión mediante la transparencia. Estados Unidos pretendía enviar a Teherán el mensaje de que lo vemos y lo olemos todo, y que cualquier intento de cruzar secretamente el umbral nuclear o realizar una prueba nuclear subterránea sería inmediatamente expuesto al mundo. Y para completar el panorama, este sistema de rastreo no funciona solo, sino que trabaja junto con aviones RC-135 en un sistema conjunto Bilubi-Revi. La diferencia entre ellos radica en que el sistema de rastreo busca partículas físicas, mientras que el Revi Joint intercepta los gases de escape electrónicos de las fuerzas militares. Estos sistemas poseen enormes capacidades de inteligencia de señales y pueden localizar con precisión las emisiones de radar y espiar las comunicaciones. En el contexto de esta crisis, la importancia de estos sistemas reside en la construcción de un mapa actualizado de los mecanismos de guerra electrónica de la defensa aérea iraní. Más importante aún, monitorean las frecuencias de comando y control de la Fuerza Aeroespacial del CGRI. Cualquier aumento repentino en las comunicaciones cifradas entre Teherán y los silos de misiles o la activación de radares de rastreo específicos sería el primer indicador y una advertencia segura de un lanzamiento o prueba inminente. Pero lo que vino después fue más peligroso que todo lo anterior, porque los verdaderos y aterradores indicadores de la gravedad de la crisis aún no estaban claros, ni en el mar ni en el aire, sino en el corazón de las calles y entre la gente, específicamente durante la movilización interna que tuvo lugar en la capital iraní el 29 de enero. El alcalde de Teherán, Ali Reza Zakani, anunció una iniciativa integral y sorprendente para convertir las estaciones de metro y los aparcamientos subterráneos en refugios de guerra. Esta decisión significó literalmente que el gobierno había puesto a la población civil en estado de alerta para la guerra. Esta iniciativa hizo sentir a la gente que el peligro ya no era solo noticia, se había convertido en una realidad, rodeándolos en sus hogares y calles. El metro de Teherán es conocido por tener una de las redes de túneles más profundas de la región y, por lo tanto, en teoría, es un lugar ideal para su doble uso como refugio durante las crisis. Las estaciones principales, en concreto las de las líneas 1 y 7, se encuentran a profundidades de 20 y 30 metros bajo tierra. Esta gran profundidad proporciona una protección muy sólida contra la presión resultante de las explosiones convencionales. Estas estaciones también... El Shahid Bakri no es, en esencia, un buque de guerra en el sentido tradicional. Es una ingeniosa conversión de un buque portacontenedores comercial, probablemente un Panamax. Aquí podemos plantearnos una pregunta lógica. ¿Por qué la Guardia Revolucionaria recurriría a la conversión de un buque comercial en lugar de construir un portaaviones de guerra desde cero? La respuesta, sencillamente, radica en eludir las sanciones y acortar el plazo.
Construir un portaaviones suele tardar entre 5 y 7 años, pero esta conversión les llevó aproximadamente 2. Gracias a ella, pudieron eludir el embargo impuesto a los materiales de construcción naval militar. Este buque es gigantesco desde cualquier punto de vista. Su eslora alcanza los 240 metros, su manga los 32 metros y su desplazamiento total alcanza las 42.000 toneladas. Estamos hablando de un tamaño equipados con pesadas puertas de acero diseñadas para sellar y aislar los túneles del mundo exterior. Surge una pregunta lógica. Basta con excavar un profundo pozo subterráneo e instalar puertas de hierro para proteger a millones de personas en caso de un ataque nuclear, incluso táctico. Desafortunadamente, la respuesta fue impactante, ya que los informes revelaron que convertir un sistema de transporte público en un refugio nuclear requiere mucho más que solo hormigón armado. El principal problema es que los sistemas de ventilación del metro están diseñados para circular y refrescar el aire, no para purificarlo. Al no existir filtros QBRN de grado militar diseñados para la protección contra la radiación y los agentes químicos, estas aberturas de ventilación podrían convertirse en trampas mortales en cuanto los ventiladores extraigan polvo radiactivo de la superficie y lo lleven a las personas que se esconden bajo tierra. Además, existe una crisis alimentaria debido a la falta de reservas de agua, o bien la comida e incluso los baños no son suficientes para las miles de personas que se supone que permanecerán atrapadas bajo tierra durante al menos 2 semanas completas, hasta que los niveles de radiación disminuyan, o al menos la intensidad de los ataques disminuya. La gente aún recuerda lo ocurrido en la Guerra de los 12 días de 2025, cuando acudieron a las estaciones y las encontraron cerradas o sin personal. Esto causó un pánico enorme en aquel momento, y la situación empeoró aún más al saber que el alcalde Sakani también destinó grandes aparcamientos subterráneos como refugios adicionales. Aquí surge la segunda pregunta que revela la magnitud de la situación. ¿Qué lleva a los funcionarios a recurrir a lugares expuestos como los garajes y considerar los refugios seguros en una guerra en la que podrían usarse bombas nucleares tácticas? Lo cierto es que se trata de una acción desesperada que revela una verdadera crisis de capacidad, ya que Teherán tiene más de 10 millones de habitantes y los refugios no están realmente equipados. Estos aparcamientos solo son suficientes para un número muy reducido de ellos. Aunque son subterráneos, permanecen abiertos, con conductos de ventilación y entradas amplias, lo que significa que literalmente no ofrecen protección real. Este anuncio tuvo un impacto psicológico muy negativo en el pueblo iraní, especialmente porque se produjo tras las protestas económicas que acababan de tener lugar en diciembre de 2025. La gente entendió que preparar refugios no era un mensaje de complacencia, sino más bien la confirmación de que el gobierno esperaba un ataque devastador e inminente. Los informes describieron la situación como una mentalidad de asedio. La gente comenzó a acaparar bienes y suministros como locos, y un gran número intentó huir hacia la costa del mar Caspio o la frontera con Armenia. Esto provocó una paralización total del tráfico y una ruptura del tejido social, ya que todos intentaban salvarse del infierno que se avecinaba. Todos los cálculos cambiarán cuando juntemos todas estas escenas. El movimiento del portaaviones Mártir Bagheri y las incursiones de los aviones con capacidad nuclear, y con ellas también la fortificación de Teherán, a lo que añadimos las declaraciones de funcionarios estadounidenses de que las negociaciones han llegado a un punto muerto. Irán ha rechazado categóricamente las exigencias estadounidenses de cero enriquecimiento, restricciones al programa de misiles y el cese de la financiación a organizaciones en el extranjero o a sus aliados como Hezbollah y los hutíes. Aquí descubrimos que nos enfrentamos a una dinámica muy peligrosa y singular. Esta escena indica claramente que el juego ha cambiado y ya no hablamos de una guerra indirecta en medio de los conflictos en Siria o Yemen como en el pasado.
Ahora nos enfrentamos a una confrontación directa entre estados, en la que están involucrados importantes activos estratégicos. En este sentido, debemos plantearnos una pregunta crucial. ¿Qué convierte a un buque lento y expuesto, como el Shahid Bakri, en la causa directa de acelerar la decisión de ir a la guerra, en lugar de ser un elemento disuasorio? La respuesta se reduce a un dilema militar, llamado úsalo o piérdelo. Este buque, por el mero hecho de ser un buque comercial, es móvil, lento y no está blindado, lo que lo convierte en un blanco fácil y podría ser destruido en las primeras horas de cualquier conflicto a gran escala con la Armada estadounidense. Por lo tanto, su verdadero valor solo emerge en la zona gris previa a la guerra, ya sea para intimidar a los vecinos, amenazar a los barcos o incluso lanzar un primer ataque sorpresa. Esta vulnerabilidad es lo que lo hace más peligroso, ya que Irán podría sentir una inmensa presión para desplegar rápidamente sus enjambres de drones antes de que el barco se hunda y pierda sus capacidades en vano. La otra cara de este dilema es lo que se denomina la trampa de la transparencia. Ambas partes están jugando a una política arriesgada hoy, pero esta vez abiertamente. Estados Unidos quiere que Irán sepa que está siendo monitoreado por aviones de detección nuclear, e Irán quiere que Estados Unidos sepa que tiene un portadrones móvil. Esto nos lleva a la segunda pregunta crucial. La claridad y la transparencia al revelar esta información previenen la guerra, pero no la hacen inevitable. Lo cierto es que esta transparencia, a pesar de su objetivo disuasorio, ha cerrado la puerta a las maniobras políticas. Si el dron estadounidense detecta algún isótopo radiactivo, el presidente estadounidense se verá obligado, basándose en sus anteriores amenazas de guerra total, a llevarla a cabo y tomar medidas militares. Por el contrario, si se produce algún acoso contra el buque Shahid Bakri de la Guardia Revolucionaria, se verá obligado a mostrar su fuerza para salvar las apariencias. A finales del 26 de enero, la región estaba literalmente al borde del abismo. Todos estos movimientos, desde el despliegue de equipos de detección hasta el despliegue de portaaviones y la apertura de refugios, confirman que el umbral de la guerra ha bajado de forma alarmante. Las próximas semanas determinarán si estos movimientos son simplemente una última demostración de fuerza antes de un avance diplomático, o si son los verdaderos preparativos logísticos para una guerra que redibujará todo el mapa de Oriente Medio desde cero. Si te interesan los asuntos militares y los últimos acontecimientos, armas, planes de guerra, el mundo del espionaje, tácticas de inteligencia, entre bastidores de las guerras y los últimos acontecimientos, estás en el lugar correcto. Secretos con Ahmed Mubarak, la mayor plataforma política y militar en Oriente Medio. Suscríbete ahora al canal desde aquí y únete a los 5 millones de seguidores. El Shahid Bakri no es en esencia un buque de guerra en el sentido tradicional. Es una ingeniosa conversión de un buque portacontenedores comercial, probablemente un Panamax. Aquí podemos plantearnos una pregunta lógica. ¿Por qué la Guardia Revolucionaria recurriría a la conversión de un buque comercial en lugar de construir un portaaviones de guerra desde cero? La respuesta, sencillamente, radica en eludir las sanciones y acortar el plazo. Construir un portaaviones suele tardar entre 5 y 7 años, pero esta conversión les llevó aproximadamente 2. Gracias a ella, pudieron eludir el embargo impuesto a los materiales de construcción naval militar. Este buque es gigantesco desde cualquier punto de vista. Su eslora alcanza los 240 metros, su manga los 32 metros y su desplazamiento total alcanza las 42.000 toneladas. Estamos hablando de un tamaño